Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Seguimos con los consultorios. Hoy tenemos otra pregunta y la pregunta viene de Javi Díaz. La pregunta que nos hace Javi viene sobre la montaña, sobre el uso de bastones y sobre caminar en montaña. La pregunta concretamente es: Javi Díaz, Juanma, ¿existe una técnica de caminar en montaña, sobre todo subiendo? Me cargo mucho los cuádriceps y quizás hago algún mal gesto. Gracias de antemano. Bueno, te cuento, Javi. A ver, en un principio, si caminas por la montaña, el gesto, dependiendo de la zancada, como la des, más larga o más corta, haces que trabaje más o menos el cuádriceps. Un ejemplo, cuando tú haces en el gimnasio zancadas o subidas a un cajón a una pierna, no es lo mismo que el cajón esté a un palmo, a 2, que a 3, que a 4. Es decir, al final, la altura del cajón hace que tengamos que hacer o levantar más peso o lo que tengamos que levantar, más que más peso, más recorrido con el cuádriceps. Es decir, cuando subimos un escalón, si es pequeñito, pues podemos llevar un poquito más de agilidad, pero si son escalones altos, al final se concentra el recorrido o la fuerza mucho más en el cuádriceps. Cuando estás en la montaña, en un principio solemos caminar porque ya no podemos subir corriendo, nos queman mucho los cuádriceps y caminamos entre comillas para descansar. ¿Qué pasa? Que si hacemos zancadas muy largas, estiramos mucho el tema de la zancada, los cuádriceps sufren mucho más, los isquios sufren mucho más. ¿Cuál es mi consejo? Practicar en subidas diferentes tipos de zancada, tanto de amplitud como de cadencia. Y me explico, es decir, intenta subir dando pasitos más cortos pero una frecuencia mayor, o intenta subir dando pasos más largos pero seguramente una frecuencia mucho menor. Al final, si haces diferentes subidas o la misma subida comparando las dos formas, con pasos largos o con pasos cortos, encontrarás cuál es tu cadencia o de qué manera subes más cómodo. De todas maneras, lo que te he explicado, sobre todo si tú quieres descargar los cuádriceps, una forma de descargar los cuádriceps subiendo es utilizar bastones. Es decir, cuando utilizamos los bastones, en vez de apoyarnos con las manos en los cuádriceps, hacemos fuerza con los tríceps, con los hombros, con los brazos en general, y descargamos muchísimo el tema de los cuádriceps. Es decir, no es lo mismo subir simplemente sin los palos, todo tirando de cuádriceps, aunque nos apoyemos con las manos en las piernas, que utilizar los bastones. Primero, si utilizamos los bastones, nos va a cambiar la posición del cuerpo, vamos a ir un poco más erguidos, y al apoyarnos o hacer fuerza con los bastones, los cuádriceps o el peso que recae en las piernas lo descargamos, y por lo tanto los cuádriceps se nos cargan un poquito menos, y cuando vienen las zonas de correr, de llano, de bajada, podemos correr un poquito más rápidos o estamos más frescos que si hubiéramos subido simplemente sin los bastones. Mi consejo, ¿cuál es? Practicar. Es decir, una vez explicado todo esto, hay que dejar claro que el caminar en montaña hay que entrenarlo. Es decir, si cogemos dos corredores, uno que siempre intenta subir corriendo y otro que en las subidas alterna siempre correr o andar, al final en una carrera de montaña, cuando toque seguramente en una maratón o en un ultra caminar, y hay que tener en cuenta que al final caminamos todos, el que ha entrenado más el caminar va a ir mucho más rápido y mucho más fresco. ¿Qué me pasa a mí para que lo entendáis? Si habéis visto vídeos míos de carreras, muchas veces tengo al corredor de delante o al de detrás que va corriendo, y yo andando con los bastones puedo llevar la misma velocidad que ellos. Si ellos se pusieran a andar a mi ritmo, les pasaría seguramente lo que te pasa a ti. Es decir, ellos se tienen que poner a correr porque a esa velocidad andando no van cómodos. Es decir, les empiezan a quemar las piernas, los isquios te tiran, es una posición incómoda si no estás acostumbrado. Pero si estás entrenando y acostumbras el cuerpo a entrenar las subidas andando, al final sale mucho más efectivo el caminar que el correr.
También hay que entender una cosa, y es que cuando en una carrera tenemos, imagínate, 20 kilómetros con 1000 positivos y 10 son de subida y 10 son de bajada, seguramente vamos a estar más porcentaje de tiempo corriendo ahí, andando en subida, que corriendo. Es decir, ¿por qué? Porque normalmente cuando andamos, al final en distancia puede ser lo mismo, pero siempre tardamos un poquito más si vamos andando que corriendo. Mi consejo, ya te lo he dicho, practica de vez en cuando en tus entrenamientos series de caminar. Es decir, aquí habría que diferenciar dos tipos. Un día te puedes hacer 5 por 1000, 5 por 5 minutos, 5 por 2 minutos, 5 por 200 metros, subiendo todo lo que puedas de prisa corriendo, pero también puedes hacer el mismo entrenamiento subiendo andando. Yo a mis atletas muchas veces les marco un entrenamiento que sería: tenemos una montaña aquí al lado de donde entrenamos, que se llama Las Cabras, y les digo, haz 5 cabras, 4 cabras. Cada cabra es 1200 metros de longitud, es decir, 1 kilómetro y poco, y 250 positivos. Le digo, haz una corriendo, una andando, una corriendo y andando, y las dos últimas como más cómodo te sientas. Si te das cuenta, cuando hacen una corriendo y otra andando, o una corriendo andando, no siempre la que es toda corriendo sale muchas veces el mejor tiempo. A lo mejor ganas 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos, pero luego te das cuenta de que la sensación cuando llegas arriba, comparando la que ha sido todo corriendo, la que ha sido todo andando o lo que ha sido corriendo o andando, muchas veces la que es correr o andar es la más efectiva en cuanto a tiempo y sensaciones. ¿Dónde se nota? Pues una vez que has llegado arriba, cuando haces la bajada. Es decir, tú puedes hacer las 3, una alternando, pero luego las 3 bajadas son completamente diferentes, y seguramente en la que has subido andando bajas mucho más fresco, en la que has subido corriendo bajas mucho más fatigado, y la que has hecho corriendo andando es algo intermedio. Al final lo mejor es buscar el equilibrio y ver cómo tú eres más eficiente en la montaña, si corriendo más, corriendo menos, andando más o andando menos. Y sobre todo, utiliza bastones y caminas en la montaña. Al final es mucho más efectivo y yo creo que se termina ganando tiempo. Y poquito más, dejamos el consultorio de hoy con la pregunta de David. A ver si podemos hacer un entrenamiento o un vídeo más específico de esto que estoy explicando, del entrenamiento de cuestas en montaña, andando y corriendo, y queda un poquito más claro. Así que dejadme como siempre las consultas aquí abajo y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.